¿Están listos? Gloria a Dios, qué privilegio poder predicar la palabra de Dios, y más cuando el enemigo se levanta. Tú entiendes, ¿no? ¿Entiendes cuántas veces el enemigo se ha levantado en tu vida? ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado en tu corazón para atacarte, para destruirte? La palabra de Dios nos enseña que el propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir, ¿sí? O sea, ese es lo único que sabe hacer el diablo. Y sabes, por el tiempo, hay un dicho, no sé si lo has escuchado, más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo, ¿verdad? Que por diablo. Porque si nosotros nos enfrentáramos al diablo por ser el diablo, te digo una cosa, tú lo derrotarías. Tú lo derrotarías porque tienes la presencia de Dios. Pero a veces nos enfrentamos al diablo, pero el diablo no viene así como queriendo. A veces nosotros nos imaginamos al diablo con sus cuernotes, su tenedorzote, ¿sí o no? Sus cuernotes, todo rojo, feo. Si se te presentara así, ¿qué pasaría? ¿Te espantaría, sí o no? Así como que no, pues ¿sabes qué? El diablo está muy feo, yo no lo sigo. Pero en estos tiempos, escúchame, el enemigo se ha querido presentar a la iglesia de Jesucristo, a la creación más gloriosa que Dios hizo. ¿Y sabes cuál es la creación más gloriosa que Dios hizo? Tú y yo. ¿Sí? Así es que si tú cuando ves el espejo y en el espejo tú ves un cachetón feo, chimuelo, ¿sí? Que tiene muchas arrugas. A lo mejor yo no lo sé cómo te miras en el espejo. Pero así como estás, así como eres, escúchame, Dios te creó y te creó, escúchame, perfecto. ¿Por qué? Porque fuiste o somos la única creación, escúchame, la única creación que fue hecha conforme a la imagen y la semejanza de Dios. De ahí en fuera, nadie más. Por eso es que el diablo te odia. Porque tú tienes la belleza de Dios que brilla. Y el diablo la perdió. El diablo no tiene eso. ¿Sí? Y el enemigo viene y ataca a la iglesia de Jesucristo. El enemigo viene y quiere siempre echar a perder todos los planes. ¿Cuántas veces el enemigo te ha echado a perder todos los planes? ¿Cuántas veces el enemigo ha venido y te ha querido robar todo lo que tú tienes? Yo me he acercado a muchos hermanos, ¿sí? Y también hermanas. Y les he dicho, ¿sabes qué? Mírate como Dios te creó. Dios te creó conforme a su imagen, perfecto. Y muchos me han dicho, es que no me gusta lo que veo en el espejo. No me gusta cómo me veo. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque el enemigo quiere distorsionar la imagen de Dios en tu vida. Y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos ser engañados y podamos perder esa imagen que proviene de Dios. Yo quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 1, lo que nos separa del propósito de Dios. Tenemos a nuestras hermanas de medios, las mandamos a Harvard para que me hicieran diseños. Ahí están saludándome, gloria a Dios. Lo que nos separa del propósito de Dios. Y quiero que entiendas algo, hay un orden. El enemigo trabaja, es el modo operandi de trabajar.
Y si tú abajo en la pantalla, ahí lo pueden ver en la transmisión también, abajo en la pantalla tú puedes ver un orden. ¿Sí? Empieza a oír, ¿sí lo estás viendo? Oír, ver, tomar, ¿sí? Comer y dar. Ese es un orden, así es como trabaja el enemigo. Y yo quiero que tú identifiques cómo el enemigo ha querido venir a trabajar contra ti. ¿Sí? Y empieza de una sola manera. Empieza de una manera. No me voy a adelantar, pero quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente, dice la palabra de Dios, era astuta. Ahora, ¿las serpientes son astutas? No. El diablo estaba dentro de esa serpiente. El diablo carece de un cuerpo físico. Y eso es a veces lo que nosotros no entendemos. ¿El diablo puede tomar posesión? Sí. ¿Puede tomar posesión de un cuerpo físico? Sí. Y quiero que me entiendas, ahorita vemos, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, la mujer representa, aquí vemos, hay un cuadro. Si tú viste, al llegar les tomaron una fotografía y les pusieron un cuadro. ¿Sí? O sea, es un cuadro que al ratito lo vamos a ver, vamos a estar viéndolas en redes sociales. Si no tienes las redes sociales de la iglesia, puedes acercarte a Brenda, sí, y a Alejandra y a Jaén, y ellos les van a dar todo lo que necesiten. Pero bueno, podemos ver un cuadro aquí. Ve, dice, y la mujer, no me quedé. Hecho la cual dijo otra vez, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. ¿Cómo empezó? Para empezar, antes de la caída, antes de la separación, antes de la tentación, escucha, antes de la tentación hubo algo. Nosotros necesitamos sentarnos y escudriñar las escrituras. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar un cuadro perfecto de cómo es que el Satanás trabaja. Y número 1 inicia con, aquí está, del campo, la cual dijo. El diablo va a venir, número 1, a hablarte. Y el diablo, ¿cuántas veces nos ha hablado al corazón? Muchísimas veces. Yo estaba orando y yo le decía, Señor, ayúdame a alimentar este mensaje, porque eres tú el que estás hablando al corazón. Yo quiero que seas tú que esta palabra. Y en la mañana yo hablé con una hermanita. Y fíjate cómo es Dios tan hermoso. Y llegó la hermanita y me dijo, es que yo escuché una voz que me decía que yo estoy haciendo las cosas mal. Pero después escuché otra voz que me decía, habla con el pastor. El pastor te va a guiar y vas a ver lo que va a hacer. Dos diferentes tipos de voces. Dos diferentes tipos de voces. ¿Cuántas veces el diablo te ha venido a hablar al oído y te ha venido a decir, te vas a morir, te vas a enfermar, es tu enfermedad, esta enfermedad ya no va a sanar? ¿Cuántas veces el diablo ha venido y te ha dicho, mira, tú siempre vas a vivir así de pobre, tú siempre vas a estar así? ¿Cuántas veces el diablo ha venido a hablarte de esa manera? Te habla de muchas maneras el diablo, y vamos a ver muchas. Bueno, no me voy a tardar tanto.
Pero lo necesario vamos a ver para que nos demos cuenta que el diablo habla de otras maneras. Aquí podemos ver, estaba hablando con Eva por medio de una serpiente. Ahorita si yo saco, yo me acuerdo que una vez íbamos en un carro y en el carro pasa enfrente de nosotros una víborota como de 1,5 metros, casi 2 metros, así de gruesota. Y me paré y le dije, espérenme aquí a los que iban en el carro. Y fue y se metió abajo de otro carro y se enrolló. Nadie la había visto, la del otro carro. Y cuando yo me bajé del carro y me iba a agachar, se me quedan viendo los del carro. Yo nada más les dije, no abran las puertas ni bajen sus vidrios. Pues se espantó la señora y creyó que la iba a saltar, yo no sé. Pero gracias a Dios no arrancó. Yo le dije, no se mueva. Me agaché abajo del carro y saqué la víborota, la agarré y la saqué. A mí no me dan miedo. Ahora pues, también hay que saber distinguir qué tipo de víboras son, porque hay víboras que hay coralillo falso y hay coralillos que son víboras, ¿sí? Una vez Abraham me manda una foto y tiene una víbora ahí en su y me dice, mira, es una coralillo. Le dije, no, esa es una coralillo falsa. ¿Por qué? Me gustaba mucho eso, que me metía yo a ver las diferencias. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ahora, si yo llegara a agarrar una víbora o llego a traer una víbora, te apuesto lo que quieras a que todas las hermanas son las más lejanas a mí. Si yo pongo una víbora aquí, te apuesto lo que quieras a que no están las hermanas aquí. Pues estabas hasta allá, avientan a sus esposos enfrente, ¿verdad? Ahí es, fíjate, ahí es cuando vemos, órale, ponen al esposo, vas tú, enfrente. Sí, pero bueno, en ese tiempo todavía Eva todavía no tenía esos temores, todavía no tenía eso en su corazón. Y bueno, Satanás utilizó a la serpiente, ¿sí? Y de repente dice, y la mujer respondió, dice, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Ahora, Satanás siempre va a querer transquiversar. ¿Cómo es que el diablo te habla? Satanás siempre quiere transquiversar todo. ¿Qué es transquiversar? ¿Alguien sabe? Cambiar, distorsionar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir transquiversar. Cambiar, decirte, bueno, si a lo mejor tu mamá te dijo, ¿sabes qué? Hoy amaneciste un poquito hinchadita de la cara. Va a venir el diablo y te va a decir, ¿ya viste? Tu madre te dijo que estás gorda. Ese es transquiversar las cosas, ¿sí? Es que yo no lo dije de esa manera, tú lo entendiste de otra manera. Es porque el diablo habla de otras, o sea, transquiversa las palabras. Y siempre va a venir, y cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, primeramente le dijo a Adán, le dijo, de todos podrás comer, menos del árbol de la vida, ni de la ciencia del bien ni del mal, pero de todo podrás comer. Nada más. Y le dijo, porque si comes de estos morirás. Nada más. Pero Satanás, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Alguien? ¿Sabes qué es lo importante? Es que ¿por qué tenemos que aprender a discernir la palabra? Porque cuando discernimos la palabra y nos metemos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de muchas cosas. Aquí Satanás le estaba diciendo a lo malo que era bueno y a lo bueno que era malo. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo, no coman, de todo árbol pueden comer, menos de estos árboles.
porque si no morirán. Nada más. Hay una diferencia. Les estaba Dios diciendo, estos dos árboles no pueden tocarlos, porque si no recibirán una consecuencia de muerte. Algo ¿qué le estaba diciendo? Estos árboles son malos para ustedes. Pero ¿cómo llegó el diablo y le dijo, con que no comerás de todo árbol? Entonces puso a lo bueno malo y a lo malo bueno en el mismo nivel. Y eso es lo que ha estado sucediendo en estos tiempos, que a veces las cosas que son malas las dejamos de ver malas, que a veces las cosas que son buenas las dejamos de ver tan buenas y ya para nosotros son malas. Ay, es que el pastor, ¿cómo el que el pastor siempre está ahí, que llega y le dice al hermano, hermano, no está bien lo que usted está haciendo? Usted tiene que arreglarse bien, tiene que, luego vienen con las playeras así todas abiertas hasta, él nada más se abotona en el primer botón y todo abierto. Y yo soy de esos de los que llego y les abrocho. Yo no les digo, yo llego y les abrocho. ¿Y cómo estás, hermano? Y mientras les estoy abrochando, le digo, así te ves bien. No quiere decir que por eso estoy hasta, no. Sino que así te ves bien. Me gusta, o sea, de una manera hablar la palabra, las cosas y hacerlas entender de una manera que vaya una palabra sazonada con gracia. ¿Sí? Pero a veces muchos dicen, ay, es que el pastor, o sea, ¿qué tiene de malo que vaya con el pecho abierto? Bueno, con la camisa abierta que se me vea el pecho. ¿Qué tiene de malo que las hermanas cuando vienen y les pongan una mantita? Ay, no, eso ya están exagerando. Eso están exagerando. Están viendo las cosas las buenas como malas. ¿Sí me van a entender? Es un ejemplo. Las cosas buenas las están viendo como malas y las cosas malas las están viendo como buenas. Ay, pues ¿qué tiene de malo que venga a la iglesia con una microfalda y con unos taconzotes? ¿Qué tiene de malo? A ver, esposas, díganme, ¿tendrá algo de malo? Los esposos. Las únicas que contestaron fueron las esposas. ¿Tendrá algo de malo que llegue una mujer con una microfalda, porque ya no son chiquifaldas, en los 80s para acá, de los 80s a los 90s, sí, todavía 90s, casi antes de llegar al 2000, sí, todavía se usaban minifaldas, ahora ya son microfaldas, sí. ¿Qué pasaría si llegara una mujer con una microfalda y se sentara al lado de tu esposo, Oli? La hermana Oli, con toda educación y respeto, ¿sí o no? La verdad. ¿O qué pasaría, varones, si llegara un hombre que musculoso, grandote, güero, guapo, hermanas? Janet, ¿te calmas? Imponle manos con el puño cerrado. Sí, o sea, no me estoy describiendo. O sea, estoy bueno. Grandote, guapo, fuerte, musculoso, que llegue con un chorcito, con una ¿sí o no? Que no tenga mangas y que se vea todo y parezca mono, con muchos pelos ahí salidos. Qué feo, ¿ah? Pero bueno, y se sentara al lado de tu esposa. ¿Qué harías, hombre? Que nada más la hermana Patti contestó. ¿Sí o no? Pero ¿qué tiene de malo que puedan vestirse así? ¿Qué tiene de malo poder tener otro tipo de género sexual? ¿Qué tiene de malo de poder vestirse de esa manera?
Porque desde el principio así es como el diablo empezó a trabajar, a querer mover el origen principal que fue santo. Dios le dijo, esto es bueno y esto es malo. Tan tan, se acabó, punto. Pero el diablo dijo, a ver, no pasa nada, ni esto es tan bueno, ni esto es tan malo. Lo malo, pues, ¿qué te puede pasar? Y ve lo que le dijo. Dice, y la mujer respondió, número uno, la mujer escuchó al diablo, ¿sí? Y le puso atención. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, la mujer sabía definitivamente qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿sí o no? Pero el problema es que cuando nosotros permitimos oír al diablo, nosotros dejamos de ver lo bueno, bueno, y lo malo, malo. Dejamos de verlo. ¿Alguien ha visto la película de Percy Jackson? Cuando están buscando unas bolitas y que se transportan al inframundo y todo eso. Entraron a Las Vegas a buscar una de esa piedrita. Sí. Y la verdad, eso fue lo que a mí ¿cómo se llama? Como que me identificó en la palabra, como que más me llamó la atención de esa película, porque hay una realidad en eso. Les daban cuando entraban al hotel, porque era un hotel de Las Vegas, donde hacían juegos y todo eso. Entraron, un casino, entraron, ¿sí? Y lo primero que le dieron, ¿qué fue? Una flor de loto, un dulce o una galletita, ¿sí o no? Y cuando se la comían, ¿sabes qué es lo que pasaba? Perdían la noción del tiempo. Les crecía en ellos un deseo de poder estar ahí. Metidos. A veces cuando te probamos lo que no debemos de probar, o tomamos lo que no debemos de tomar, o permitimos lo que no debemos de permitirnos, eso nos mantiene estancados en un lugar donde no debemos de estar. Hasta que su padre le habló y le dijo, ya no comas eso. Él reaccionó y empezó a ver que ya habían pasado varios días cuando él creía que era un ratito lo que estaban ahí. ¿Sí? Y regresamos a la palabra. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? O sea, la serpiente era más sabia que Dios. Dios le dijo, morirás. La serpiente dijo, no morirás. O sea, le estaba diciendo, lo que es malo no es tan malo. No tiene nada de malo que te eches una cervecita. Y muchos se han acercado y me han dicho, oiga, pastor, a ver, ¿tiene algo de malo echarse una cervecita? ¿Qué tiene de malo? A ver, la Biblia no dice que es pecado. La Biblia dice que no os embriaguéis con vino, cual hace disolución. Pero pues a veces hay hermanitos o personas, sí, o primos lejanos, o el primo de un amigo también luego viene y necesita más explicación. Y me dice, a ver, explíqueme. No, ¿por qué en la Biblia no dice no fumarás? ¿O sí? ¿Alguien han encontrado en la Biblia que diga no fumarás? ¿O es pecado fumar? ¿Verdad que no? Porque no viene en la Biblia. Entonces, ¿puedo fumar? ¿La Biblia no dice eso?
O sea, yo quiero, o sea, no me estoy saliendo del contexto, al contrario, estamos entrando más profundo. Quiero que te des cuenta que a veces nosotros queremos tener las cosas así para que precisamente quererlas entender, pero ni así a veces. Pero la Biblia no dice no fumarás, entonces puedo fumar. Entonces dígame, pastor, ¿es pecado o no es pecado? Ok, siéntate, vamos a hablar. Si tú llegas de trabajar, llegas a tu casa con hambre, llegas a tu casa cansado, y lo primerito que quieres es que tu esposa, tu esposo, o sentarte a la mesa a comer algo calientito, algo rico, ¿sí o no? Y bueno, ahora imagínate que si en ese comedor pusieran unos platos así grandotes de popó de perro o de popó de humano en la mesa, y al ladito de ese plato de popó de perro o de popó de humano, tú dices cuál, el que más apetezca, te pusieran tu plato que más te gusta comer, la comida que más te gusta comer, lo que más se te antoja, te lo pusieran a un lado. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Estos platos, no del de comida, esos platos de popó, los acababan de recoger y estaban asoleados. Alguien se imagina, ¿verdad? Creo que hasta ya están haciendo los gestos, lo que significa una popó asoleada. Y en la mesa, ahora, ¿tú comerías ahí? ¿Alguien? Charlie, ¿tú comerías en esa mesa? Tantita popó, o sea, no tampoco, no vais a creer que es un platote grande, nada más así chiquita, que es de este tamaño. Y luego un perro que estaba estreñido. Diego ya se lo imaginó. O sea, en serio, órale, pues vas, come. ¿Alguien se sentaría a ver, levante la mano, levante la mano. ¿Alguien se sentaría a comer? Pues no tiene nada de malo, nada más no la toques y ya. ¿Alguien se sentaría a comer? ¿Nadie? Entonces, ¿por qué quieres que el Espíritu Santo se siente a comer en una mesa donde hay porquería en el corazón? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo sí tiene que estar en un lugar donde hay porquería? A ver, explícame. No tiene nada de malo fumar. Pues dile al Espíritu Santo que se fume un cigarro contigo. Ya entendí, pastor. Y mejor cállate, porque ya me enojé. Ya no me preguntes más porque da gracias a Dios que no soy Dios, porque ahorita fuego del cielo te despedazo. No es cierto, pero sí, la verdad luego me dan ganas. ¿En serio? Entonces a veces así entendemos que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y Satanás lo que estaba haciendo, lo primerito que hizo es distorsionar las cosas. Le dijo, no vas a morir, no te va a pasar nada. Ve lo que sigue más adelante. ¿Dónde me quedé? Versículo 5. Sino que sabe Dios, ve lo que estaba diciendo, cochino diablo, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos, serán abiertos vuestros ojos y seréis. O sea, imagínate, aquí nos estamos dando cuenta el deseo del corazón del diablo. ¿El diablo tiene corazón? Sí, puerco, muerto, podrido, pero tiene. Porque ahí vemos un deseo. Y desde mucho antes veíamos el deseo del diablo. ¿Cuál era el deseo del diablo? Subiré al trono y seré semejante al Altísimo. Y aquí lo reveló nuevamente. ¿Y seréis como quién? Porque eso era lo que quería el diablo. Y las cosas que el diablo hace cuando distorsiona, él quiere hacernos saber, no tiene nada de malo, te va a ir bien que agarres horas extras en el día domingo, trabajes en el día del Señor,
No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que no vayas a la iglesia necesitamos dinero, ¿sí o no? Necesitamos ganar más dinero. ¿A poco Dios quiere que sea pobre? Espérame, tú no eres pobre. Es que tú no entiendes el concepto verdadero de la riqueza. La riqueza no es tener dinero, plata, carros. Podrás tener todo lo que tú quieras. Yo conozco gente que tiene muchas cosas, muchos carros, muchas camionetas, pero es el peor miserable de la tierra. Por cuanto, número uno, ha desechado al Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, eres la persona, escúchame, más privilegiada en este mundo. Pero no nos damos cuenta. No entendemos que el diablo está transgiversando las cosas. No tiene nada de malo. Es que pobrecito, mira, no le pegues a tu hijo. Habla con él. ¿Sí o no? Eso te dice la ciencia. Aquí estamos viéndolo, la obra que el Satanás está haciendo. Aquí estamos viéndola. Es que no le pegues a tus hijos. Y la Biblia dice, agarra la vara y dale sus varazos. Escúchame. Para eso Dios le puso a tu hijo nalguitas. Ese es el nombre original. O pompis. O nachitas. Lo que tú quieras, como quieras decirlo. Pero su nombre original son nalguitas. Para que ahí le dé sus varazos. Pero como el diablo es diablo, y más sabe por viejo que por diablo, si le vas a pegar, pégale bien, y agarra el puño cerrado, agarra un palo y pégale. Y yo conocí a una persona que le pegó a su hija en la cabeza y su hija quedó loca. Bueno, ya acabo de conocer a otra. Me están señalando a alguien. ¿En serio? O sea, perdón la expresión de loca, pero sí quedó mal de la cabeza. Sí quedó mal. Ahora, ¿eso es bueno? Yo quiero darte a entender una cosa. Si el diablo no te hace caer en un pecado, no te hace caer en algo, te va a empujar para que tú te caigas y te resbales, para que tú tomes malas decisiones. Te va a empujar y te va a meter en un círculo o en un cuadro. Te va a meter para que tú pierdas el tiempo en cosas que nada más te están robando el tiempo. Y te estás enfocando tanto en eso, tanto, te enfocas en eso. Y cuando te das cuenta, habías comido la flor de loto que te hizo perder la noción del tiempo. Y de repente, esa es la voz del diablo. Pero vamos rápidamente porque quiero seguir más adelante. Dice, ¿no sabéis que, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? En sí, la realidad, jamás ellos verdaderamente sabían el bien y el mal, pero cuando comieron del fruto, ya no sabían qué era el bien y ya no sabían qué era el mal. Ya no sabían. ¿Sabes por qué? Porque más adelantito podemos ver que ellos estaban desnudos. ¿Sí? Estaban desnudos. Pero ¿qué sucedió? Se taparon porque les dio vergüenza. Imagínate. Les dio vergüenza, le dio vergüenza a Adán. Le dio vergüenza a su esposa, a Eva, de que estaban desnudos cuando ni siquiera sabían. Y cuando Dios vino, más es que estoy leyéndolo, tú lo puedes encontrar en Génesis capítulo 3, para no tardarme mucho, porque vamos a ir a otro punto importante. Quiero que entiendas. Y cuando Dios vino, ¿a dónde vino a buscar a Adán y a Eva? ¿A dónde lo fue a buscar? Al huerto del Edén. ¿Sabes por qué? Porque ahí fue donde Dios lo plantó, donde Dios puso a Adán y a Eva. Ahí los puso. Y Dios te va a ir a buscar a ti, a donde Dios te puso, en donde Dios te plantó.
Y de repente llega Dios al huerto del Edén. El huerto del Edén representa en estos tiempos la iglesia de Jesucristo, o el templo, el lugar de adoración. ¿Sí? Y Dios llega a buscar a Miguel. Miguel. A ver, no. Miguel. ¿Sí o no? Miguel, ¿dónde estás? Miguel, te estoy hablando. ¿Dónde andas? ¿Qué haces allá? ¿Por qué te escondes? ¿Cuántos estamos escondidos en la iglesia? Venimos a la iglesia y permanecemos escondidos. ¿Tú crees que la Biblia habla nada más así porque sí? ¿Tú crees que la Biblia está escrita nada más porque se le ocurrió a una persona? No. La Biblia fue escrita específicamente de una manera para que tú y yo la podamos entender claramente. Y la palabra de Dios nos enseña. Y el Espíritu de Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y una vez Saúl dijo: dile, heme aquí, Señor, ya no necesitas buscar, aquí estoy. ¿Y por qué crees que está buscando? ¿Por qué crees que está buscando? Porque a veces estamos escondidos de Dios. Venimos a la iglesia y nos escondemos. Y cuando esta hermanita me dijo, escúchame, cuando esta hermanita me dijo, ve, la segunda voz que le dijo, ve con el pastor. Con nadie más, ve con el pastor. Él te va a saber aconsejar. Él te va a aconsejar y te va a guiar. Algo así le dijo, pero que conforme a la voluntad de Dios. Y no es porque yo sea quien no, sino porque cuando Dios pone una cobertura. Es importante siempre saber quién es quién. Y tú tienes que saber quién eres tú. Tú tienes que saber quién eres tú. Y si tú vienes a este lugar, abre tu corazón. Dios no necesitaba estar buscando a Adán y a Eva. Él es omnisciente, omnipresente. Si Adán estaba así, Dios estaba así también. ¿De quién te escondes? De Dios. ¿En serio? ¿Y por qué? Pues es que me da vergüenza porque tengo mis nachas chiquitas. Dios me hubiera hecho unas nachas más grandes. Y ahí estaba el Adán con su vanidad ya, porque ya había comido del fruto. ¿En serio? ¿Y por qué? Pues sí, es que así me hubiera visto mejor. Y cuando voltea, ay, Señor, ¿eres tú? ¿Por qué no me habías dicho? Es que no perdiste la identidad de que aunque te escondas, donde te escondas, escucha, aunque te escondas y donde te escondas, ahí está el Señor contigo. ¿De quién te estás escondiendo, Miguel? De Dios. No quiero que me vea. ¿En serio? ¿Y por qué no quieres que te vea? ¿Qué estás haciendo que no le agrada a Dios? Es que, ¿en serio? Y cuando te das cuenta, ¿y con quién estoy hablando? Ay, Dios mío. Ahora sí te sale el Dios mío. Y te das cuenta que Dios siempre estuvo contigo, hasta en los lugares donde Él no debió haber estado. Él siempre caminó contigo hasta en los lugares donde no debería de haber estado. Regresamos al Entonces cuando comieron fueron abiertos sus ojos. ¿Sí? De ambos, en el versículo 7, y conocieron que estaban encueraditos. Esa es la versión LTV. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde andas?
¿En dónde estás? Yo te dejé en el lugar seguro. Yo te puse en un lugar seguro donde te iban a cuidar, donde te iban a proteger, donde ibas a tener el alimento espiritual. Yo te dejé ahí. ¿En dónde andas? Y el hombre respondió, bueno, en el versículo 10, y respondió: oí tu voz. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora sí tuvo miedo de hablar. Ahora sí tuvo miedo. A mí me hubiera dado más miedo hablar con una víbora o como el burro del Balaam, porque era más burro el Balaam que la burra. Ahora imagínate. Estoy buscando a quién decir: Edgar. Ahí va entrando a su casa y de repente el perro que siempre anda afuera. ¿De dónde vienes, Edgar? ¿A poco dónde andabas? No, es que, ¿qué crees? Que en el trabajo me costó mucho, ahora sí que me cansé mucho en el trabajo. ¿En serio, Edgar? Pues qué bueno que ya llegaste. ¿Por qué no te vas a tomar una cervecita? ¿Por qué no descansas mejor? No, es que me vengo a apurar porque voy a ir a la iglesia, ya es tiempo de oración el martes. Hoy no vayas, descansa. ¿Qué es lo que tú verías mal ahí? ¿Qué es lo que tú verías mal ahí? ¿Alguien? ¿El perro hablando? Bueno, él ya dijo que el perro hablando. ¿Tú qué verías mal ahí? ¿Mande? ¿Que Edgar es un animal? Ah, que Edgar hablara con el perro. Oye, yo veo que el perro me habla y yo lo mato. Oro por él para que se le salga el diablo. Pero que Edgar esté hablando ahí con el perro, ahí sí como que está peor el asunto. Y eso le sucedió a Balaam. Balaam estaba hablando, escucha, Balaam iba a hacer un propósito, tenía un propósito: maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando él iba en el camino, él iba en su burrita, y de repente cuando iba, que la burrita se detuvo y empezó a temblar y y agarra a Balaam y le empieza a pegar, y la burrita le dice: ¿por qué me pegas? Pues es que, oye, ¿no te das cuenta? Ya tenemos que llegar, tenemos que ir a maldecir al pueblo, tenemos que ir a hacer lo que quedamos con el hombre, tenemos que quedar bien con el jefe. Dice: sí, pero ¿no te das cuenta quién es el que está ahí enfrente? Y se le abren los ojos a Balaam y vio a un ángel parado enfrente en el camino con una espada desenvainada, y le dijo: da gracias a la burra que se detuvo, porque si hubieran caminado, tú y la burra los hubiera matado a los dos. Y yo creo que ya después ya le hizo un chiste el ángel. O sea, ¿cómo se te ocurre platicando con una burra? ¿En serio? Porque a veces oímos la voz de donde no debemos de oír. A veces le ponemos más atención a la voz donde no debemos de ponerle más atención. Le ponemos más atención a una burra, a un perro. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 4. Vamos a ver otros puntos bien importantes. Mateo capítulo 4, capítulo 4. Mateo. Jesús fue llevado. Ahora, aquí hay algo diferente. En el principio, estamos hablando de Adán y Eva, sí, que representan la creación, la primera humanidad en esta tierra, a la iglesia, y representa al primer hombre. Entonces ahora en Mateo capítulo 4, Jesús se encuentra en la misma circunstancia que Adán y Eva.
Regresamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. No fue por otra cosa, un espíritu demoníaco, nada. No fue el espíritu, nada, o espíritu de hombre, no. El Espíritu de Dios tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Y le dijo, vente, vamos. Yo me puedo imaginar así como que Jesús, sí voy. Se le estaba queriendo meter ese del espíritu del Chespirito. Sí voy. Y el Espíritu Santo, no, órale, tienes que ir. Es que cuando le decían a Edgar, párate que ya te vas a ir a la escuela, sí voy. Y su mamá, órale, sí voy. Y no se paraba. Regresamos. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagínate. De repente llega el pastor y dice, ¿sabe qué, hermano? Dios me dijo que fueras a la Blanca porque vas a ser tentado por el diablo. ¿Y qué crees? Sí fui. Yo dije, voy porque ahí están mis hermanos en Cristo. No me importa que venga el diablo con pensamientos antiguos. No me importa que venga el diablo porque yo vivía allá en Barrientos, donde viven mis hermanos, es pasando la avenida de donde yo vivía. O sea, conozco los barrios. Los que no me conocen, yo vivía en el Pantano. Ya se acabó la rivalidad en Cristo, hermanos, ¿eh? Ya somos hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Yo vivía allá, sabía lo que sucedía, sabía cuál era la rivalidad. De niño, muchas cosas que yo vivía allá, y cuando me dijeron, me invitaron al cumpleaños, yo dije, vamos, y fuimos, y pasé por lugares donde yo viví cosas que marcaron mi vida de niño. Cosas que yo sufrí como niño. Sí, no fue nada más pues nada más vino, no. Vas a enfrentarte a tus recuerdos del pasado. Vas a enfrentarte a aquellos que te lastimaron, a aquellos que te hirieron y todavía seguían viviendo ahí por años. Vas a enfrentarte a lo que te sucedió en tu vida pasada, a lo que marcó tu vida, a lo que Dios tuvo que sanar. Y a veces venimos heridos, y a veces venimos lastimados, y a veces sufrimos cosas, batallamos cosas. ¿Cuántos desde niños no fueron abusados sexualmente o abusados emocionalmente o en muchas áreas fueron lastimados, pero ahora regresan y de repente viene el diablo y te dice, hey, mira, y viene a atacar otra vez con lo mismo? Pero aquí la diferencia, escúchame, la diferencia, Jesús no fue solo. La clave, hermano, para vencer, Jesús no fue solo. Jesús fue ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y de repente, ya el diablo no se le apareció como serpiente. Ve lo que le dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador, que es el diablo. En el Antiguo Testamento, en el principio, le llamaban la serpiente antigua. ¿Quién era la serpiente antigua? Satanás. Y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, regresamos al versículo 3, y vino el tentador, versículo 3, y vino el tentador, ¿y qué? Es la misma palabra que sucedió con Eva. Y le dijo, con que Dios te dijo que no comieras. ¿Cómo empezó? ¿Sí o no? Barriga llena, corazón contento. Con que no comieras del árbol, de estos árboles, vino el diablo y lo primero que tentó, órale, come. Si estás entendiendo,
el orden de cómo trabaja el diablo? Si estás entendiendo cómo hace las cosas el diablo para robarte el propósito de Dios en tu vida, para maldecirte. Ya no se le presentó como serpiente. ¿Cómo se le presentó? Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió. Aquí está la clave. Esto es clave para nosotros, hermano. Número uno, si tú estás apuntando, gloria a Dios. Y si no, te invito a que vuelvas a ver la predicación en el YouTube o en el Facebook. Pero te voy a decir una cosa. Jesús, número uno, fue con el Espíritu Santo. Clave. Número dos, la palabra de Dios. Jesús respondió con la palabra de Dios y le dijo: escrito está. ¿No solo de qué? Pero pues es que muchos andamos correteando la chuleta. ¿Se han escuchado ese dicho feo? Es que estamos correteando la chuleta. No, escúchame, la chuleta te tiene que corretear a ti. Varones, no volteen a ver a sus esposas, te dije, ¿eh? Bueno, gloria a Dios, el que no entendió. ¿En serio? La chuleta no tienes que corretearla tú. La chuleta te tiene que corretear a ti. Hablándolo por el dicho. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará. Ahora escucha, el diablo conoce la Biblia al derecho y al revés. Por eso te digo que el diablo, sí, es más diablo. ¿Por qué? Por viejo que por diablo. O es más sabio, ¿no? O más fuerte. El diablo se aprendió las escrituras al derecho y al revés. Por eso es que a veces encontramos evangelios o enseñanzas o doctrinas. Sí, mejor dicho, quitamos evangelios porque solamente existe un evangelio. Pero encontramos doctrinas, enseñanzas demoníacas que utilizan aún la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, pero no proviene de Dios. Aquí podemos ver que el diablo le está diciendo a Jesús: escrito está. Está usando la palabra de Dios, pero no provenía de Dios. Y a veces nosotros queremos que Dios nos hable. Y desafortunadamente, cuando no tenemos o no estamos conforme al Espíritu de Dios, tomamos cualquier enseñanza. Pues es que es la Biblia. La Biblia dice: ok, cierra tu Biblia. Cuando la cierres, ábrela. Señor, lo que tú me digas, lo haré. Y va a salir el versículo: Judas se ahorcó. A ver, hazlo. Ay, no, Señor, te equivocaste. ¿Verdad? Todo lleva un orden. Todo lleva un orden. Regresamos. Entonces dice: escrito está. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó, ¿sí?, el diablo al monte muy alto y le mostró. Ahora ya no nada más estaba oyendo, estaba viendo. Ya no nada más estaba oyendo, ya estaba viendo. Hay un orden en que cómo trabaja el diablo. Te habla y te hace ver. Te habla y te hace ver. Lo peor de todo es que cuando permites que el diablo te hable, te empieza a dejar ver cosas que no debes de ver. Regresamos al tema.
Y le dijo, si eres hijo, ¿dónde me quedé? Versículo 8, entonces le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es adorar? ¿Alguien sabe qué es adorar? Te quiero yo. Ah, no, ¿verdad? Ese es de... Que empieces a cantar una adoración, una canción. Cristo, yo te amo. Eso no es adorar, eso es cantar. ¿Sí o no? ¿Sabes qué es adorar? ¿Sabes qué es adorar? Adorar es un sentido de obediencia a Dios. Bueno, perdón, no es un sentido, es en el sentido de obediencia a Dios. Tú tienes que, cuando adoras no nada más cuando levantas tus manos y levantas una canción a Dios, adoras con tu obediencia. Deuteronomio 28, yo se lo digo rápido, nada más apúntelo, no me quiero tardar. Deuteronomio 28 dice, oíd mis palabras atentamente y ponerlas por obras, y vendrán sobre ti. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, la importancia de oír la voz correcta. Satanás le estaba hablando a Jesús, era una voz incorrecta. Pero ¿cómo yo puedo discernir qué es la voz de Dios? Para eso tenemos, número 1, la palabra. El Espíritu Santo es el que nos guió a Jesús al desierto, pero no nada más fue con el Espíritu Santo, también traía la palabra. Prácticamente Jesús es la palabra. O sea, imagínate, quiso transgiversar la palabra verdadera con una palabra falsa. Quiso hacer lo mismo que con Eva. Escrito está. Yo creo que volteó Jesús y volteó a decirle así como que el diablo, estás tierno, chavo. Le dijo, estás tierno, chavo. ¿Sabes con quién estás tratando? O sea, tú me estás diciendo, escrito está, cuando yo soy la palabra. ¿No sabes con quién te estás enfrentando? Pero ahí hay una voz correcta. Si atentamente oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, eso es adoración. Poner por obra. Sí. Dice, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice también quien Jehová, dice, te exaltará. También Jehová te exaltará. Y a veces nosotros queremos ser los más picudos en el trabajo, ¿sí o no? Pero tenemos el peor concepto para poder llegar a una posición, ¿sí?, grande en un trabajo. Tenemos un mal concepto. ¿Por qué? Porque número 1, si tú obedeces a Dios en tu trabajo, Dios te exaltará en tu trabajo. No porque seas el mejor trabajador, no porque seas. Una vez Saúl, él pidió permiso porque era, ¿qué día de congreso? ¿El congreso? Algo así. La campaña. Era la campaña y pidió permiso en su trabajo y le dijo, deme permiso para faltar en obediencia. Claro, tenemos jefes. Y el jefe le dijo, no tienes el permiso. Y le dijo, pues si tú no me das el permiso, entonces voy a faltar. O sea, puso a Dios en primer lugar. Y aunque su jefe se le puso rejego, después le dijo, ¿sabes qué? Sí, adelante. Y lo trataron y creo que hasta con eso le fue mejor. Es más, hasta estuvo a punto de renunciar.
llegó con nosotros, dije, no, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y creo que hasta le subieron el sueldo. Me debes una lana. De veras, ya me acordé. Oye, me ponen a orar. Bueno, ya regresamos. No es cierto, no vayan a creer que cobramos por la oración. Pero escúchame, es en serio. Aquí una voz correcta está diciendo, yo te voy a exaltar. Solamente obedéceme. Solamente donde tú estés, hónrame. Este es el punto clave. En tu matrimonio, hónrame. En tu familia, hónrame. En tu hogar, hónrame. Y serás exaltado. En donde tú estés. Pero la clave, ¿dónde está? Si oyeres la voz correcta. Pero no nada más es oírla, es obedecerla, es ponerla por obra. Entonces Dios mismo te exaltará donde tú estés. ¿En tu trabajo? ¿Quieres que te asciendan de puesto? ¿Quieres que te asciendan de puesto? ¿Quieres que te suban el sueldo? ¿Quieres que... ok, hónralo en tu trabajo. Honra a Dios en tu trabajo. Y ve, te dice... poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre de ti, dice el siguiente versículo, ¿sí? Y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones. Escúchame, ya no tendrás que perseguir la chuleta. La chuleta te va a perseguir a ti. Yo me estoy imaginando un puerco rosado, grandote, gordo. Sí, así, chuletón, persiguiéndote, diciendo, cómeme, cómeme, cómeme. Y tú, no tengo tiempo, tengo que servir a Dios. No, cómeme. Te va a perseguir a donde quiera. No importa la velocidad que tú vayas, te alcanzarán. Ahí dice, y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ese es el verdadero orden, hermano. Pero Satanás, ¿cómo inició? Transquiversando el orden, transquiversándolo. Transquiversando el orden. Ese es el verdadero orden. El orden es, oye a Dios, obedécelo, pon en práctica lo que Dios te ha hablado, ¿sí? Y vendrán sobre de ti las bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en tu entrar, en tu salir, en tu acostar, en tu levantar, el fruto de tus hijos, el fruto de tu vientre, la obra de tus manos, todo ahí, todo Deuteronomio. Bueno, no todo, creo que estás al 16. Pero ahí dice, en todo lo que vas a ser bendecido. Tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tu perro, tu gato, tu rata, lo que tengas. En serio. Si tienes piojos, hasta tus piojos serán bendecidos. Serán gordos. Pero bueno, es que todo lo que tengas, hermano, todo lo que tengas, tú eres la bendición. Luego me dicen, oiga, pastor, ¿puede venir a bendecir mi casa? Y así como que no entiendes que tú eres la bendición. Es que, ¿qué tal si hicieron brujería ahí antes de que llegara yo? Pues hicieron brujería en el momento que tú pongas es más, en el momento en que tú firmes la compra-venta de esa casa, o a lo mejor la renta de la casa, todo lo que hubo ahí se tiene que ir así. No necesita una orden, no necesita nada. ¿Por qué? Porque desde ese momento está bajo tu autoridad. Y como tú eres hijo de Dios, todo lo que tú tienes, todo lo que te pertenece, todo, escucha, tiene que ser bendito. Entonces, si hay algo que no está bendito, entonces quiere decir que hay algo que no está bien. Ese es el orden y así lo transquiversa. Entonces vemos que Jesús fue tentado en postrarse y adorar para recibir. ¿Qué sucedió con Eva? La llevaron a ver el fruto y dijo, wow, esta sandía se me antoja.
Todos dicen que era una manzana, pero no dice la Biblia qué fruto era. ¿Qué tal si era un higo? No sé, no vamos a entrar en controversia. Pero se quedó, wow. Imagínate Jesús cuando vio todos los reinos se quedó, wow, están bonitos. Pero te voy a decir algo, Satanás. Mi reino está mucho más alto que esto. Y mi reino no nada más me deja ver todo esto, sino hay algo que tú no has visto. Todos los cielos, todas las estrellas, todas las galaxias, todos los soles, o sea, imagínate toda esa gloria que fue creada por el Dios Todopoderoso. Él lo puede ver. Y a veces el diablo nada más te muestra lo que tú quieres ver. Y te dices, ¿lo quieres? Vas, pero haz lo que yo te digo. Ay, Señor, es que yo quiero un bocho. ¿Quieres un bocho? Ahí está. ¿Lo quieres? Va, pero haz lo que yo te digo. Y Dios está diciendo, ¿cómo que un bocho? Yo quería para ti un Corvette. Bueno, mejor dicho, tengo para ti un Corvette. Pero por cuanto miraste ¿por qué crees que la palabra de Dios dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Número 1, oyó. Número 2, vio. ¿Sí? El diablo va a usar todo lo posible. Todo lo posible. Después comió. Vamos a ver, mismo Satanás se acercó, dice, oyó, vio, tomó y después comió. Y ese es el orden, como trabaja Satanás. ¿Sí? Y después de comer, dio. ¿Sí? Y a veces es lo que está sucediendo en estos tiempos. A veces oímos la voz del diablo. De repente el pastor está hablando con un hermano y no, hermano, ¿cómo ves? Es que mira que sí, pues es que... Y tú pasas al lado y están hablando de mí. Están hablando de mí. Oíste que estaban hablando y creíste que estaban hablando de ti. Y de repente empiezas a ver que ya otros hermanos están hablando de ti. Y de repente empiezas a tomar esa actitud de que están hablando de ti. Y después te alimentas. Escúchame, este es lo peor, te alimentas. ¿Por qué? Porque de repente te encuentras con alguien que está hablando verdaderamente de otra persona y tú llegas y, no, es que sí, ¿qué crees que sí es cierto, Miguel? Es retragón. Sí es cierto. Y después das. ¿Qué quiere decir da? Empiezas a sacar de ti, empieza a brotar de ti esa amargura. Empieza a brotar de ti ese sufrimiento, ese dolor, cuando no es nada. Solamente viste algo que no debiste haber visto. Perdón, solamente oíste algo que no debiste de haber oído. La voz del diablo. Y te permitiste ver algo que no debiste de haber permitido. Y no nada más lo estoy hablando aquí en la iglesia, entre familias, en la familia, en el hogar. A lo mejor, sí, el esposo ve que va la esposa, va mucho a la tienda. ¿Por qué va mucho a la tienda? Karen, ¿por qué vas tanto a la tienda? Y ahí está el Charlie. ¿Por qué vas tanto a la tienda? Pues tengo que ir a comprar. No. ¿Por qué vas tanto a la tienda? Voy contigo. ¿Y sabes por qué? Porque dejó crecer eso en su corazón. Y nada más va a comprar las cosas que se necesitan en la tienda. Pero cuando alguien ya está contaminado del corazón
por esas actitudes, oír, ver, comer, oír, ver, tomar, comer y dar. ¿Sí? Eso afecta tanto en tu hogar, tanto en tu trabajo, en todas las áreas, hermano, te afecta. Pero cuando lo tomamos conforme a la palabra de Dios, entonces oímos la voz de Dios, Deuteronomio 28, vemos el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Tomamos, damos obediencia, comemos y damos a luz el orden divino de Dios. Vienes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios, ¿sí? Empiezas a ver el panorama que Dios tiene para tu vida, la visión que Dios tiene. Dios te ama, Dios tiene un propósito importante para tu vida, ¿sí? Y cuando tú lo tomas verdaderamente para la voluntad de Dios, empiezas a comer, que significa obediencia. Empiezas a ser obediente, empiezas a buscar de Dios, empiezas a congregarte, empiezas a obedecer la palabra de Dios. Entonces de repente, al dar fruto, ¿sí? Quiere decir que vendrán sobre de ti todas estas bendiciones. Hay algo que muchos lo ponen en el Facebook, ¿sí? Y eso yo lo voy a hablar por un sobrino que tengo por ahí. Espero que no se enoje, ¿sí? ¿Qué dice? Cuando tenga moto, habrá señales. Y de repente lo ves todo raspado. Ah, mira, ahí está mi sobrino, es Israel. A todo motociclista nos pasa. Y es porque... Y ahorita yo hablando con él le daba yo consejos. Mira, cuando manejes una moto, cuando vayas en carretera, cuando estés en nada, haz esto. Tengo años manejando moto. He andado por muchos estados de la República en la moto. Sí. Y Dios me ha bendecido mucho. Pero siempre le he tratado de darle la gloria a Dios. Mi primer propósito sobre todas las cosas es poner a Dios en primer lugar, en donde esté. No importa. No importa si me ven, no importa si no me ven, no importa si está, no importa. Yo doy primeramente gloria a Dios. Y ese es lo que nosotros tenemos que ver. Ese es lo que nosotros tenemos que aprender. Para ir cerrando este tema, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. ¿Ya? Gloria a Dios. ¿Quién se está durmiendo? A ver, levante la mano. ¿Qué dice Mateo 16, 23? Ve. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué primero, número uno, fue la serpiente, vestido de serpiente? Número dos, personificado, se le presentó a Jesús en Mateo capítulo 4. Número 3, hermano, con la persona que más confianza le tienes. Nos regresamos unos versículos antes, hermano, a ver si me ayudas, el versículo, capítulo, donde habla de que Jesús les pregunta: ¿quiénes sois vosotros? ¿Quién piensan de mí que sois? Y Jesús respondió, y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús voltea con Pedro y le dice: bienaventurado Pedro. Ahí está. Versículo 15. Les dijo: ¿vosotros quién decís que sois? Fíjate, respondió Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Respondió, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿tú cómo te sentirías que Jesús te dijera eso? Háganse un lado. Soy el que le da la revelación, el Padre. Háganse para allá. Hazte un lado porque voy a pasar yo. Pues así se sintió Pedro, porque más adelante vemos, ahora sí me lo pones en el versículo 23. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Primero le dijo, eres bienaventurado porque Dios te reveló quién soy. ¿Sí? Y después le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Satanás aprovechó la oportunidad, ¿sí? Para tentar a Jesús con una persona con la que Jesús confiaba. Con una persona que Jesús tenía su confianza en él. ¿Sí? Y así se viste a veces de esa manera. De esa manera, de repente viene el tío, vamos a ponerlo, que nunca viene, el que se llevaban muy bien y de repente viene el tío y te dice, ¿cómo estás, hijo? Vamos a echarnos unas caguamas. Te invito al antro. ¿Cómo estás? Mira esto, oye. O de repente salen y ¿quieres un cigarrito? O no vayas a la iglesia hoy, Josué. ¿Sí, no? Uy. No vayas a la iglesia hoy. O sea, ¿sí o no? ¿Para qué vas? Mira, casi tiene mucho tiempo que no nos vemos. Tiene mucho tiempo que no nos vemos. Y ahora que vengo te vas a la iglesia. O sea, no tienes consideración por tu familia. Te voy a desheredar porque no me obedeces. ¿Cuántos han escuchado eso? En su propia familia. ¿O cuántos han escuchado esas palabras? Ojalá y te mates ahorita que salgas. Ahorita que te vayas rumbo a la iglesia, el coche que tomes se voltee y se incendie y le caiga un rayo. Y después se llueva, se apague y vuelva a caerle un rayo y vuelva a explotar. ¿Sí o no? Y si sobrevives, te vas a ir al cerro y te vas a perder en tu bosque. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo he hablado con muchos hermanos que sus mismas madres o sus mismos padres los han maldecido. Ojalá y te mates ahorita que te vayas. Ojalá y cuántos no crecieron con ese dolor en el corazón, con esas palabras en el corazón. Yo he escuchado con gente, en serio. Ahora no le echo la culpa a los padres. ¿Sabes por qué? Porque todos no nacemos sabiendo ser padres. Nacemos y cometemos muchos errores como padres. Y yo te lo digo porque soy padre y ahora soy abuelo. Gloria a Dios. Un abuelo muy joven, demasiado joven. Hermana, apunten su nombre, por favor. No es cierto, mi hermanita. Lo bueno que necesitamos ayuda en la iglesia. Se rió porque me dije joven a mí mismo. Escuche, es que, y de repente viene el diablo y utiliza a la persona que más confianza le tienes. Y te habla palabras, a lo mejor que provienen, que palabra de Dios, pero que no es de Dios. La Biblia dice, escucha, mujer, sométete a tu marido. La Biblia dice, mujer, sométete a tu marido. Ahora le ve por una caguama. ¿Irías, mujer? Ahorita aquí estás en la iglesia y dirías, no. Pero cuando te dice, la Biblia dice, mujer, sométete a tu marido, no vas a ir a la iglesia, te vas a quedar conmigo. Y nos vamos a ir a comer camarones, lo que más te gusta a ti. Ahí está el orden, véanlo, ahí está el orden.
y nos vamos a ir a comer camarones. La Biblia dice que te tienes que someter a tu marido, que estés sujeta o con tu jeta, pero sujeta. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. ¿Pero te someterías? Es palabra de Dios, pero proviene de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? El diablo va a utilizar muchas circunstancias, muchas cosas para robarte, para matarte y para destruirte. ¿Y cuántas veces no ha destruido tus sueños, tu propósito? ¿Cuántas veces no ha destruido? ¿Verdad? A lo mejor tenías el propósito de comprarte una casa o de regalarle la fiesta de 15 años a tu hija, sí, a tu hija. Y de repente sucedió una tragedia y te gastaste el dinero y ya no pudiste hacerle la fiesta que tanto quería tu hija. Pero no te diste cuenta que a lo mejor se la ibas a hacer de una manera que no era correcta. Nosotros en la iglesia estábamos en Atizapán y festejamos unos 15 años de una jovencita, una señorita. Y ella llegó con un anillo de un pacto y dijo: yo en mis 15 años voy a hacer un pacto con Dios de ser virgen hasta el día de mi boda. Ah, qué padre es 15 años, ¿verdad? Pero cuando lo haces conforme al propósito de Dios, no te dejes robar, hermanos. Si ya te robó el diablo, escúchame, todavía hay esperanza. Si ya te robó a tus hijos, todavía hay esperanza. Si ya te robó una familia, si ya te robó un trabajo, si ya te robó tu economía. Yo no sé qué es lo que el diablo te haya robado por haber escuchado cosas que no debes de escuchar, por haber escuchado a personas que no debes de escuchar, por haberte juntado con gente que no te debes de juntar, por haber estado en un lugar donde no debes de estar. Dios mismo vino a buscar a Adán y a Eva al huerto del Edén y no los encontraba. Él sabía dónde estaba. O sea, Dios es como el padre que se pone a jugar fútbol con su hijo y su hijo le da una goleada al papá. ¿Sí o no? Y está el papá ahí tirado. Ah, ya no aguanto, es que eres muy buen jugador. ¿Sí o no? Es que el papá se dejó ganar. Y ahí está Dios. ¿Dónde estás? Es que me escondí. Es que me escondí, Señor, porque me dio vergüenza. ¿Cuántas veces has tenido vergüenza? Si eso ha sucedido en tu vida, ¿cuántas cosas te ha robado el diablo? Si eso ha sucedido en tu vida, Dios te lo puede recuperar. Tengo más versículos, mucho más, pero yo creo que lo vamos a continuar. Continuará. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que hoy el Espíritu Santo está hablando al corazón y está diciéndote: ¿cuántas veces has permitido? ¿Cuántas veces te has permitido oír la voz del diablo? Y cuando a veces perdemos las cosas es cuando nos damos cuenta verdaderamente de lo que teníamos. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Nadie sabe lo que tiene hasta que ¿qué? ¿Verdad que no lo sabemos? ¿Y sabes por qué salen esos dichos? Porque son dichos que son sacados de la Biblia. A veces no entendemos todo lo que Dios nos ha dado hasta que el diablo nos lo roba. Entonces nos damos cuenta verdaderamente de cuánto teníamos. No dejes que el diablo te robe a tu familia. No dejes que el diablo te robe tu hogar. No dejes que el diablo te robe lo que Dios te ha dado. Y si te lo ha robado, deja que Dios te lo recupere. Dios es poderoso para volverlo a hacer. Escucha, si con una palabra creó los cielos y la tierra,
Si con una palabra separó las aguas de las aguas, si con una palabra creó los peces, creó las grandes bestias, creó todo lo que tú puedes tener ahorita, ¿tú crees que con una palabra no puede crear un nuevo órgano? ¿Tú crees que aquí está mi hermanita? Mi hermanita, en serio, un día de estos va a dar su testimonio. Pero a ella le hacen falta órganos en su cuerpo y está más sana que yo. No le duele nada, anda de allá para acá, anda caminando y buscando de Dios y es fiel en la iglesia, no falta un solo día. ¿Y sabes por qué? Porque ella ha entendido que al Dios que ha servido nunca la ha dejado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que si tú buscas al Dios Todopoderoso, con una sola palabra de Dios, te puede recuperar toda la economía que te fue robada. Con una sola palabra de Dios te puede recuperar tu sanidad que tanto el diablo te ha robado. Con una sola palabra te puede recuperar todo lo que has perdido. Y es el tiempo de buscar. Vimos puntos importantes en Jesús. Número 1, estaba con el Espíritu Santo. Caminaba con el Espíritu Santo. Número 2, tenía la palabra. Y número 3, antes de ir a la cruz, se fue al monte de la transfiguración. ¿Y sabes para qué? Para orar. Para orar. Y él le decía: Señor, si fuera más fácil que pase esta copa nada más así, o sea, podríamos hacer esta obra de la redención, la podríamos hacer de otra manera. No quiero pasar por la cruz. Jesús sentía ese dolor, pero Él te veía ahorita aquí sentado. Ahorita que estás aquí sentado, ¿sabes? Él ya te había visto. Ella había dicho: tú estás aquí, tú que estás aquí sentado. No quiero ir a la cruz, no quiero morir en la cruz, pero si para morir en la cruz te voy a ver aquí, buscándome, aquí sentado para recibir de Dios, entonces doy todo lo que soy. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no nada más lo dice porque sí, porque si te das cuenta, cuando Él estaba crucificado, cuando le dijo: tengo sed, ¿se acuerdan? Y que pusieron una esponja en una daga y la subieron y se la pusieron en la boca. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Sí? Y cuando Él iba a tomar, ¿qué hizo? La rechazó. ¿Se acuerdan? ¿Y sabes por qué la rechazó? ¿Alguien sabe? La rechazó, número 1, porque no era agua, era vinagre. Número 2, porque Jesús no podía tomar vinagre, ni vino, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús era nazareno. Porque Él tenía un pacto con Dios. Y si Jesús hubiera probado, fíjate, Él ya estaba en la cruz. Si Jesús hubiera probado ese vinagre, ¿qué hubiera pasado? Número 1, su cuerpo se adormece, hubiera sentido menos dolor. Le hubiera dado descanso de su dolor. Pero ¿qué pasó? Si Él hubiera tomado de ese vinagre, hubiera roto su pacto con Dios de Nazareno. Pero Él fue obediente hasta la cruz, muerte de cruz. Él dijo: nadie se va a dar cuenta, pero tú sí. Y yo no voy a romper mi pacto contigo. Y rechazó. Y dio toda su sangre. Y dio todo por nosotros. Ahí donde tú estás, puedes cierra un momento tus ojos. ¿Qué es lo que el diablo te ha robado? Oh, escucha,
¿Qué es lo que el diablo está a punto de robarte? ¿Qué es lo que estás a punto de perder? ¿Qué es lo que estás a punto de perder? ¿Qué es? Sé sincero contigo, sé sincero con Dios. Eres tú y Dios, tú no estás ahorita con una persona ni nada, eres tú y Dios. Si sientes que el diablo te está a punto de robarte algo, o te está robando algo, o te robó algo, ahora dile: Espíritu Santo, ven, porque yo voy a ir al campo del enemigo y voy a arrebatar lo que me pertenece. Porque ahora yo voy a ir al campo del enemigo y le voy a arrebatar a mi hermano que se está perdiendo en las drogas, a mi hijo que se está perdiendo en el alcohol, a mi familia que se está perdiendo en las drogas. Ahora yo voy a ir al campo del enemigo y le voy a arrebatar por medio de mi obediencia a Dios, a mi familia, mi trabajo, mi salud. Ahora yo voy a ir y voy a hacer la voluntad de Dios. Dile: perdóname, Señor, por oír la voz que no tengo que oír y darle lugar primeramente a esa voz. Yo no quiero eso en mi vida. Yo renuncio a toda palabra maldita, así dilo, a toda palabra maldita sobre mi vida. Yo renuncio a toda voz del enemigo sobre mi vida. Yo renuncio y ahora acepto la voz de Dios, como lo dice Deuteronomio 28. Bendito seré en mi entrar, en mi salir, en mi acostar, en mi levantar. La obra de mis manos bendita será. Todo lo que yo haga, mi trabajo, mi familia, mi hogar, todo lo que yo haga será bendecido. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la obra maravillosa que tú estás haciendo en nuestras vidas. Queremos adorarte, queremos exaltarte, bendito Dios. Sí.